Señoras y señores, muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Esta noche vamos a tratar de mirar a los 2.700.000 colombianos que son productores en el campo y vamos a hablar de empleo. De esos 2.700.000 agricultores, 724.000 son residentes, es decir, viven permanentemente en el campo, pero viven en la zona donde trabajan. Pero ellos solo representan el 26% del total. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el 73% restante son agricultores o trabajadores del campo transeúntes, itinerantes, como cuando ocurre la cosecha del café, que solamente van cuando hay que recogerla. De los 724.000 residentes, 459.000 son hombres y 265.000 son mujeres. La mayoría de nuestros productores del campo tiene entre 40 y 54 años. ¿Qué nos indica esto? Una cosa que me parece preocupante, que los jóvenes están abandonando el campo. El 45% de la población rural vive en condición de pobreza, pero hay algo positivo. El 96% se encuentra afiliado al sistema de seguridad en salud. Estas cifras las encontré luego de estudiar el Censo Nacional Agropecuario y las he utilizado para que ustedes tengan el background de la temática que nos sirve para hoy. Nos sirven de introducción para el tema de esta noche en Ángeles de Juan, el empleo rural temporal. Y para tratar el tema, la nómina de invitados es excepcional. En primer lugar, la doctora Claudia Camacho es directora del Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo. Es una santanderiana de tiempo completo, pero adora la gastronomía y los paisajes hermosísimos por lo demás de su departamento Santander. Otro estudioso del tema, el doctor Amílcar Acosta. Ustedes saben, es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Es economista, líder Caribe, uno de los más importantes líderes que tiene el país del Caribe, y es hincha del Yuyu, es hincha del Junior. Y la óptica de la academia es siempre fundamental. Nuestro programa Ángeles de Juan siempre tiene la visión de la academia porque es parte integral de nuestro ADN. Y hoy la representa el doctor Carlos Meneses, que es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, coordina el área de microeconomía. Él es nariñense y como buen economista, su libro de cabecera es La economía de la manipulación. Como siempre, Andrea, mi ángel, nos acompaña en el set. Andrea, bienvenida. Juan Guillermo, muy buenas noches a nuestros invitados y a nuestros televidentes. Gracias, Andrea. Vámonos a la otra gran persona que nos acompaña cada 8 días, mi otro gran ángel, Carolina Calkins en redes. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy les cuento que pueden participar con nosotros y preguntarle a nuestros panelistas a través del hashtag Empleo Rural. ¿Y cómo lo hacen? Escribiendo a nuestro Twitter, @ángelesdejuantv o a Facebook, Los Ángeles de Juan. Como ya lo hizo nuestro fiel televidente Orlando Lozano, el campo olvidado, el agua para minería, atraso tecnológico, ganadería extensiva y competencia con subsidios. A todos ustedes en sus casas los invito a participar. Participen y voy a ir permanentemente con Carolina para que lea los trinos y los comentarios que ustedes hacen. Noten esto, que hoy tenemos, de los 3 invitados en estudio, tenemos también vía Skype, 2 hombres de frontera. El doctor Amílcar es de La Guajira, frontera con Venezuela. Y el profesor Meneses de la Sergio Arboleda es de Nariño,
frontera con Ecuador. Doctora Claudia, ¿qué es el empleo rural temporal? ¿Por qué temporal? Bueno, el empleo rural temporal es una estrategia para generar empleo en el campo. Tú bien lo decías ahora y las cifras pues nos arrojan esos resultados, y es que en el campo muchas personas trabajan en la informalidad. El empleo rural temporal entonces es una alternativa que le estamos brindando a los trabajadores rurales para que generen ingresos y se vinculen a trabajos formales, y como su nombre lo dice, es temporal. Son máximo de 6 meses, programas que implementa el gobierno nacional, en este caso en alianza con la Federación de Departamentos, y que generan ingresos temporales para los trabajadores rurales. Doctora Amílcar, ¿por qué crear este programa del empleo temporal rural? ¿De dónde sale? Bueno, permíteme primero, para terminar de contextualizar este tema, las cifras que ahora revelaba Juan Guillermo son del censo agropecuario. Juan Guillermo, televidentes, hacía 45 años no se hacía un censo agropecuario en Colombia. Desde el año 1970 no se tenía conocimiento de la realidad del campo. Ahora esa realidad ha quedado al desnudo. ¿Y qué muestra esa realidad? Que donde mayores precariedades y donde menos oportunidades hay es en el campo. Y esto llevó al Ministerio de Agricultura inicialmente y luego al Ministerio del Trabajo a emprender una cruzada por brindar esas oportunidades que son tan escasas en el campo, y como ya lo dijo Claudia, buscar la formalización del empleo. Y formalizar el empleo es una manera también de que esas personas, muchas de ellas nos encontramos nosotros como operadores del convenio que tenemos con la unidad de empleo, nos encontramos con personas que nunca en su vida habían tenido un empleo formal. Ellos ellos no sabían lo que era una caja de compensación familiar, ellos no sabían lo que era un subsidio, lo que era una prima, no sabían de vacaciones. Y algo muy importante, adicional a esto, es que a través de este proceso de formalización se ha logrado también bancarizarlos, porque a ellos no se les paga en efectivo, a ellos se les paga consignándoles en unas cuentas, y muchos de ellos nunca habían tenido una cuenta de ahorro, entre otras cosas porque no tenían nada que ahorrar. La óptica de este fenómeno del campo, su situación, lo que nos muestran las cifras y el empleo temporal desde la academia, profesor Meneses. Bueno, pensaría que es importante hacer una segmentación de la población y hablar precisamente de cada una de ellas. Vemos precisamente en el campo una segmentación, un segmento de población moderno, pequeño, que cumple con la reglamentación. Por otro lado, vemos una segmentación tradicional que es abundante y viola precisamente las reglas, toda la regulación. Y por otro lado, existe un flagelo muy interesante, que es la migración. Ese es un segmento importante de población, la migración del campo a las cabeceras municipales. Esos 3 segmentos efectivamente son la clave para analizar la problemática del campo actualmente, ¿no? Bien, doctora Claudia, para las personas que no conocen el Servicio Público de Empleo, cuénteles en qué consiste y cómo se vincula a este programa de empleo temporal rural. Bueno, el Servicio Público de Empleo es un programa del Gobierno Nacional que lo que busca es brindar oportunidades laborales para todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de un trabajo. Lo que nosotros hacemos es trabajar con los empresarios, por un lado, para que nos registren sus vacantes, abran las oportunidades laborales, y por el otro lado, con las personas, los buscadores de empleo, para que puedan acceder a estas vacantes. Y este no es un trabajo fácil en un país como Colombia, en un país donde muchos de los trabajadores no tienen el perfil requerido por las vacantes. Y
justamente eso sucede mucho en el campo, ¿no? En el campo hay un nivel bastante alto de la población que tiene formación de primaria, escasamente, y eso representa una barrera para la entrada al mercado laboral. Lo que hacemos entonces nosotros a través de todos nuestros centros de empleo y nuestros programas en el país es ayudar a que los trabajadores, llevarlos de la mano con una ruta de empleo para que puedan acceder a las oportunidades laborales. Y pues claramente llegamos al campo. Una de nuestras grandes apuestas de servicio de empleo es llegar a las zonas rurales donde seguramente no hay mercados laborales tan dinámicos, pero tenemos que llegar con otras alternativas como los empleos rurales temporales, que como ya lo dijimos, permiten generar ingresos, permiten la formalización del trabajo. Terminamos esta primera etapa con 7.500 trabajadores rurales vinculados en más de 160 municipios del país, y este año vamos a arrancar ya la segunda etapa. A través del Servicio de Empleo, nuestra página web www.serviciodeempleo.gov.co, estamos permanentemente informando a nuestros usuarios sobre todas las convocatorias vigentes. ¿Cómo la Federación Nacional de Departamentos trabaja con otras entidades, tanto públicas como privadas, para solucionar este problema? Es que es muy grave lo que ella ha dicho, la doctora Claudia, el nivel educativo es muy bajo y eso conlleva que el nivel del empleo sea igualmente bajo. Doctora Milka. Sí, precisamente este programa de empleo rural temporal se desarrolla a través de la unidad de empleo del Ministerio del Trabajo, pero igualmente el Departamento de la Prosperidad Social, por su lado, también desarrolla programas similares a este. Y, ¿con ustedes? Claro, y esta fue una respuesta inmediata que dio el Gobierno Nacional, presidido y por orden expresa del presidente Santos, en respuesta a la situación que se presentó con el cierre de la frontera con Venezuela, pues ahí hubo realmente un desplazamiento forzado. En un programa anterior, Juan Guillermo, recordarás que ese tema lo tratamos aquí. Y fueron personas y familias que fueron desplazadas, que vinieron con una mano adelante y la otra atrás, y el gobierno le tendió la mano en su momento, y fue así como en norte de Santander y en La Guajira particularmente se implementó también un programa similar a este, que ha sido todo un éxito, porque fue darle oportunidades de tener un ingreso a familias que venían de trabajar en Venezuela. Claro. Eran personas que se valían por sus propios medios, pero que no les dejaron siquiera coger una muda cuando atravesaron la frontera, y aquí se les dio esta oportunidad. De manera pues que son programas complementarios y que hacen parte de una gran política nacional, que es la de la generación de empleo formal, y también llevar esa facilidad al campo, porque es que, Juan Guillermo, en este país hemos cometido dos pecados capitales. Primero. El primero, darle la espalda al mar, y el segundo, abandonar el campo. Andrea. Doctor Meneses, si bien las posibilidades de generar empleo en el campo son muy limitadas, ¿cómo se puede promover otro tipo de empleos para la gente que vive en el campo? Bueno, definitivamente la academia y la pertinencia en la educación es un factor clave precisamente en la generación, primero, de esa situación que sea atractiva para los jóvenes quedarse en el campo. O sea, la migración, en especial de los jóvenes y más aún de las mujeres, precisamente ha llevado a que el campo tenga una población cada vez más envejecida y por ende los problemas de productividad tienden a ser muy graves. Es importante precisamente, y desde el Observatorio de Economía de la Universidad hemos visto la necesidad de involucrar las tecnologías en los oficios precisamente que obedecen al campo. Esa es una de las herramientas. Y por otro lado, hacer énfasis en el encadenamiento productivo. Es una de las fuentes con el fin de repotenciar a los pequeños productores, y hemos visto precisamente en el Censo Nacional Agropecuario que el 69% de, digamos, las parcelas que tienen los agricultores son menores a 5 hectáreas.
Eso precisamente conlleva una gran dificultad en producción de alto volumen. Minicultivo. Y más todavía cuando es para autoconsumo. Claro. Existe efectivamente un grave problema al respecto, pero la repotenciación del campo inicia desde la educación, desde una educación pertinente y adecuada precisamente para estos jóvenes que cada vez están saliendo mucho más del campo hacia las cabeceras municipales. Son las 10:37, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan. Recuerde que el programa de los miércoles se repite los sábados a las 8 en punto por el Canal 1. ¿Qué dicen, Carolina, los televidentes en las redes? Juan Guillermo, pues nuestros televidentes siguen participando con el hashtag Empleo Rural. Nos escribe @axicorlo. Están hablando de un censo preliminar. Aún se encuentran normalizando los datos. La realidad en el campo es aún peor. Juan Camilo Giraldo dice, la misión rural muestra cómo el salario es por debajo del mínimo. No se puede ser más productivo así. Angélica Ramírez, 73% de los empleos rurales en Colombia son temporales. Población flotante que requiere atención inmediata del gobierno. Y @Nani Flores tiene una pregunta muy puntual para la doctora Claudia. Dice, ¿qué trabajos hay para la población rural de Antioquia y cómo benefician exactamente el desarrollo del departamento? Doctora Claudia. Bueno, tenemos diferentes alternativas para los trabajadores en todas las regiones del país. Básicamente en el campo estamos haciendo una estrategia de llegar a esas zonas rurales donde no habíamos podido llegar y pues básicamente las alternativas, miren, bien lo decían las personas que están participando a través de las redes, en el campo una de las fuentes generadoras de ingresos son esos cultivos como el café, las flores, eso realmente lo que genera mayor empleo en el campo colombiano. Ahí tenemos concentrada la generación de empleo en el campo y pues claramente eso genera movilidad de trabajadores de un municipio, de un departamento a otro. Pero hay muchas oportunidades, realmente en Antioquia tenemos muchas oportunidades en el servicio público de empleo para todos los perfiles, para personas que no solamente en el campo se genera empleo agrícola, también hay posibilidades de otros empleos, principalmente, por ejemplo, en los sectores como el comercio. Bueno, a propósito de las estadísticas, ya voy con el Skype, y de el nivel de educación que hay en el campo. Les doy estas cifras. El 20% de los productores del campo no tiene ningún nivel de educación, no tiene estudio, el 20%. El 17% de los mayores de 15 años no sabe leer, no sabe escribir. Y otro 17% de esta población menor de 5 años asiste a una institución educativa. Como ustedes ven, las cifras son tenaces. Pero en las estadísticas vimos que el 96% de la población rural tiene afiliación a salud. Pero, ¿y cómo se van a pensionar? ¿Cómo logran una pensión? Hablemos de este tema vía Skype con el vicepresidente de Colpensiones, el doctor Javier Eduardo Guzmán. Les comento que es un ejecutivo impresionante, pero también es impresionante como baila salsa y no se pierde un partido del equipo de su alma, que es el Independiente Santa Fe. Doctor Guzmán, buenas noches, bienvenido a Ángeles de Juan. Juan Guillermo, buenas noches para usted y toda su teleaudiencia. Sí, no me pierdo ningún partido del Santa Fe. Gracias, señor. La primera pregunta es algo que me tiene inquieto. Hay un programa especial que lo manejan ustedes y que crea incentivos para las personas que se vinculan a través de estos incentivos a la propuesta del ahorro. ¿Cuál es ese programa? Y si me lo puede explicar muy rápidamente. Bueno, el programa se llama Los Beneficios Económicos Periódicos
los BEPS. Este es un programa de ahorro para la vejez en donde todas las personas de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, que en el campo colombiano son más o menos 3.100.000 personas, pueden empezar a construir una cuenta que les permita tener un ingreso en la vejez en caso de que no alcancen a tener una pensión. Por cada 100 pesos que la persona coloca en su cuenta individual, el gobierno nacional le subsidia este ahorro con un 20% adicional. Y tiene beneficios como seguros de vida que le permite a la persona, de acuerdo al ahorro que haga, tener la protección tanto para la vejez como para siniestros que pueda tener en el corto plazo. Bueno, doctor Guzmán, hablemos entonces de cuántas personas de esos trabajadores del campo están cotizando para pensión. ¿Cuántas de esas personas realmente se preocupan por ese tema? Bueno, en general, y las cifras de todo el país indican que solamente el 30% de las personas que pueden estar cotizando para pensión lo hacen. Y en el caso de los beneficios económicos periódicos, que es la alternativa para las personas que no tienen la posibilidad de estar cotizando para la vejez, nosotros empezamos a hacer una campaña desde julio del año pasado. Ya tenemos 25.000 personas del campo colombiano vinculadas al programa, de las cuales en este momento hay 7.000 personas que ya están haciendo ahorros en beneficios económicos periódicos. Pero esa es una alternativa que me parece muy positiva, porque si miramos las cifras de Colpensiones en lo que tiene que ver con el empleo y la pensión, en Colombia hay 21 millones de trabajadores, de los cuales 7 millones son cotizantes. Si estoy en un error, les suplico me corrija. Pero hay 14 millones que no cotizan. Entonces ahora tienen esa oportunidad igual que en el campo. Sí, señor, exactamente. Todas las personas de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén que hoy no tienen la posibilidad de estar cotizando para la vejez porque su ingreso no le alcanza para tener un salario mínimo, pueden empezar a hacer un ahorro en BEPS que está desde 5.000 pesos hasta 940.000 pesos al año. Este ahorro lo pueden hacer en cualquier punto vía Baloto en este momento. Doctor Guzmán, el tema con usted es interesantísimo y ahí los invitados en el set quieren hacerle alguna pregunta, pero tengo que cumplir con los comerciales. Les suplico mantenerse vía Skype y nosotros volvemos después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan, Los Ángeles de Juan. Andrea. Continuamos en Los Ángeles de Juan hablando de empleo rural temporal hoy y estamos en comunicación en este momento con el subdirector de Colpensiones, el doctor Carlos Meneses. Doctor Meneses, le tiene una pregunta la doctora Claudia Camacho. Ella es la directora del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo. Doctora Claudia. Hola, Javier. Él es Javier, el vicepresidente BEPS de Colpensiones. Y yo quería hacerte una pregunta, Javier, muy importante, y es, hoy estamos hablando de empleo rural temporal. Y justamente esta es una apuesta porque los trabajadores formalicen su empleo por un periodo de tiempo fijo. Y es, ¿qué pasa después? Estos trabajadores están afiliados a salud y a pensión, logran cotizar, terminan su trabajo y podemos ofrecerles los BEPS. ¿Hay oportunidades de que estos trabajadores sigan con estas cotizaciones flexibles y cómo se podrían vincular? Porque creo que sería una gran apuesta. Tenemos trabajos formales con vinculación, con cotización, con salario mínimo, y cómo los vinculamos a estos mecanismos posteriormente. Claudia, tu pregunta es muy importante porque para todas las personas que de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén existe la posibilidad de que cuando están trabajando formalmente el empleador le hace las cotizaciones y él va construyendo el capital, ya sea en semanas en Colpensiones o en los fondos privados, que le permita alcanzar una vejez. Pero como el mercado laboral es muy dinámico, cuando la persona no está trabajando formalmente, él puede hacer un ahorro en beneficios económicos periódicos. Al final, cuando la persona llega a la edad de pensión, él suma los capitales que tiene en BEPS
y que tienen el fondo privado, y si estos capitales le alcanza para tener una pensión, es la primera alternativa que la persona tiene. Entonces, es importante que todas las personas que hoy puedan estar trabajando, en el momento en que dejan su trabajo productivo y entran, digamos, a formar parte de los trabajadores independientes, ellos puedan cotizar a BEPS. Entonces, vamos a pasar a hacer unas jornadas de vinculación de tal manera que todas estas personas tengan la alternativa de estar cotizando a pensión cuando son formales y estar ahorrando en BEPS cuando están trabajando de manera informal. Claro. Una última pregunta, que tengo acá una duda, o más que duda es una inquietud que quisiera la aclarar a usted. Dijimos al principio que en Colombia hay 21 millones de trabajadores, de los cuales 7 millones cotizan, son cotizantes. Pero de esos 7 millones de cotizantes, solamente logrará pensionarse el 15%. Sí, señor, efectivamente, los cálculos... ¿Pero por qué ese panorama? ¿Señor? ¿Por qué? Porque en Colombia el mercado laboral es muy informal, entonces las personas para pensionarse en este momento necesitan tener entre 22 y 25 años de cotización en un fondo privado o en Colpensiones. Y lo que pasa es que el promedio de cotización en este momento es solamente de 10 años. Eso hace que las personas en general no vayan a tener la posibilidad de alcanzar una pensión, porque no están cotizando lo suficiente para que alcancen a tener las semanas que necesitan para tener una pensión. Por eso en este momento los cálculos indican que solamente una persona de cada 7 va a lograr tener una pensión en este país. Doctor Guzmán, mil gracias por acompañarnos esta noche en vivo en Los Ángeles de Juan. Con mucho gusto. Son las 10 de la noche y 50 minutos. Andrea. Bueno, doctora Claudia, entonces hablemos de cuáles son esos empleos que se están ofertando y de cómo se puede acceder a ellos. Bueno, en este momento tenemos específicamente en el campo diversos programas como estos de empleo rural temporal. Básicamente esos programas y esos empleos que se generan son empleos que a su vez de generar un ingreso temporal contribuyen al desarrollo en el campo. Por ejemplo, son empleos para la construcción de vías terciarias, rocerías. Tenemos unos programas muy bonitos en San Pablo Sur de Bolívar con pescadores que están limpiando los canales del río. Son programas que generan empleo, pero que a su vez le permite a las personas con bajo nivel educativo, seguramente, como lo decía el doctor Amílcar, que nunca han tenido un empleo formal, vincularse a este empleo formal y contribuir al desarrollo de sus regiones a través de obras de infraestructura de un nivel básico. Juan Guillermo, es importante añadir a lo que ha dicho Claudia, que el procedimiento para acceder a estos programas son de total transparencia, porque nosotros que somos los operadores de este programa, a través de esta alianza que tenemos con el Ministerio del Trabajo, tenemos instrucciones precisas de parte del Ministerio de que esto se tiene que hacer a través de convocatorias públicas. Claro. De manera que el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Se abren unas convocatorias públicas suficientemente y con anterioridad se ha hecho la publicidad, las personas llegan, se van inscribiendo y en la medida en que se van inscribiendo se van llenando los cupos que han sido abiertos, y todo esto concertado además con las autoridades municipales, porque al fin y al cabo todos estos trabajos, todas estas obras que se realizan con estos empleos temporales están dentro del ordenamiento del plan de desarrollo de los distintos municipios. Claro. Y ya lo dijo Claudia, estamos hablando de 162 municipios de 24 departamentos y son como 175 programas o proyectos que han sido identificados y viabilizados para que estas personas se dediquen a hacer esos trabajos. Andrea, el invitado de la Sergio Arboleda. Doctor Meneses, hablábamos al principio del programa que los jóvenes no están muy interesados en trabajar en el campo. ¿A qué se debe eso? Bueno, esa es una situación cultural inicialmente. Efectivamente, todas esas
ese boom de la tecnología, de las apps, de unas nuevas situaciones en que ya no me interesa estar en el campo, prefiero estudiar una carrera diferente. Esas situaciones son netamente culturales, han tocado efectivamente el campo y han migrado cerca de 100.000 personas anuales del campo efectivamente a la ciudad. Esto conlleva a que la población efectivamente esté envejeciendo, como ya lo mencionaba, y los niveles de productividad cada vez son más bajos. Una de las situaciones desde la academia es, como también lo mencioné, es la pertinencia, que todos los núcleos, precisamente contenidos programáticos, sean dirigidos de alguna forma a fomentar que estos jóvenes se queden efectivamente dentro del campo, lo repotencien y se vuelva efectivamente viable. Carolina, redes, hay preguntas para los invitados. Claro que sí, Juan Guillermo nos escribe @jóvenesbogotá y dice: me parece que estos programas ayudan a preparar al campo para el posconflicto. Sin trabajo formal jamás habrá paz. @Orlor5 dice: se debe fortalecer la producción agrícola, capacitación, tecnología, precios competitivos, créditos blancos, entre otros. Fabián Laverde: el campo se potencia reconociendo al campesino como un sujeto político. Y para el doctor Meneses, una pregunta de Milton Riascos: ¿qué tanta confiabilidad tiene el censo rural para efectos de optimización de las inversiones? Bueno, definitivamente eso es una de las herramientas que nosotros tenemos para hacer los estudios y definitivamente pues es un buen recurso para poder tener certeza o disminuir más bien la incertidumbre acerca de esas inversiones. Vamos a Guillermo, excusa que te interrumpa. Sí, señor. Pero es que veníamos volando por instrumentos. Hoy por lo menos ya tenemos un radar, un radar que nos permite establecer en dónde están las falencias en el campo y ese es el gran mérito que tiene el censo agropecuario. Y me parece que es el momento de las conclusiones, muy brevemente, doctora Claudia. Bueno, yo diría una cosa y es que el campo requiere de instrumentos muy diferentes de empleo a los que se generan en las grandes ciudades. El mercado laboral de los trabajadores rurales es muy diferente y generar empleo en el campo, ya lo decían nuestros invitados en redes, las personas que participan, requiere grandes inversiones productivas. Generar empleo depende de lo que pase con la producción en el campo, entonces necesitamos grandes inversiones para que el campo produzca y requerimos además grandes inversiones en bienes públicos, carreteras, centros de acopio. De eso dependerá que se genere empleo. Y adicionalmente necesitamos instrumentos variados, como estos que, como bien lo decía un participante en redes, generen empleo formal, y estos que estamos generando son formales. Conclusión, doctora. Yo diría, Juan Guillermo, que el programa de empleo temporal en el campo es parte del alistamiento en que está el país preparándose para el posconflicto. Perfecto. La Universidad Sergio Arboleda, su conclusión, profesor Meneses. Prepararse para el posconflicto, este sería un gran boom precisamente hacia el campo. Tendría que recibir esa gran cantidad de personas que inicialmente migraron y eso es un gran reto. Tengo dos cositas. Una, doctor Amílcar, sé que va a haber el viernes un gran acontecimiento en Cartagena porque se conmemoran los 6 años del voto Caribe. Hábleme de eso si es tan gentil. Sí, Juan Guillermo, este viernes 18 tenemos una gran convocatoria, una gran cumbre del Caribe que se va a realizar en Cartagena, en donde van a asistir los 8 gobernadores, los alcaldes de las capitales de los departamentos, diputados, concejales, congresistas, los ministros y ministras de nuestra región, las universidades, los centros de investigación, los medios informativos. Esta es una convocatoria que busca precisamente relevar la importancia de esa jornada que se realizó hace 6 años, en donde 2,5 millones de habitantes, de sufragantes del Caribe, dijeron sí a la autonomía regional. Doctora Claudia, mil gracias. Doctora Amílcar, mil gracias. Gracias, Juan Guillermo. Meneses, mil gracias y mil gracias a la Universidad Sergio Arboleda. Carolina, rápidamente.
Bueno, Juan Guillermo, nuestros televidentes coinciden que fomentar el empleo rural es apoyar la paz de Colombia. En ese sentido, es hora de que el gobierno ponga los ojos en el campo de forma integral. A todos ustedes, muchas gracias por participar el día de hoy. Mañana, a las 9 de la mañana, la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a decidir sobre las nuevas pretensiones de Nicaragua de quitarnos San Andrés y hasta Cartagena. Hoy mi corazón está con los sanandresanos y con toda Colombia. No podemos permitir que Nicaragua nos siga quitando lo que es de los colombianos. Juan Guillermo Ríos, en 8 días, es miércoles santo, estaremos acá en Ángeles de Juan. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.